Hola, buenos días. En este video voy a hablar ahora sobre el tema de niveles de organización de los seres vivos. Ya habíamos hablado en algunos temas anteriores sobre algunas particularidades de la biología como ciencia. Mencionábamos cuál era su principal objeto de estudio, que decíamos que eran toda la materia viva. También le asignábamos algunas características a la materia para poder decir si era viva o no viva. También hablamos un poquito de cómo es que el objeto de estudio de la biología se organiza o se clasifica en reinos. No obstante, para la biología, un tema muy importante de los básicos de los cuales parte su estudio es ver o analizar cómo es que están constituidos u organizados cada uno de los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Esto es importante porque debido a que una vez que puedes comprender o que la ciencia de la biología puede comprender cuáles son los eslabones estructurales o niveles de organización de la materia viva, a partir de ahí puedes desglosar diferentes disciplinas, diferentes ramas o aplicar diferentes tipos de métodos para generar nuevo conocimiento referente a los seres vivos. Entonces, la pregunta aquí va a ser, si ya sabemos que todos esos que están representados aquí en la imagen son seres vivos, la pregunta aquí ahora es, ¿cómo es que están constituidos, organizados o bien estructurados cada uno de estos seres vivos? Obviamente cada uno de esos seres vivos, al pertenecer a grupos distintos, va a tener ciertas diferencias estructurales u organizacionales. No obstante, hay algún tema básico general que podemos atribuir a todos los seres vivos en general. Para poder explicar esto, que a final de cuentas tiene mucho que ver con el tema que les mencioné al principio sobre niveles de organización de los seres vivos, yo quiero iniciar con esta imagen. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué creen ustedes, qué piensan que pueda ser lo que represento en esta imagen, qué me contestarían? Resulta que lo que yo les estoy presentando aquí, muchachos, es una observación microscópica del tejido de una hoja de una planta. Podemos decir que esta es una parte estructural de la planta porque estamos viendo en el microscopio, es decir, cómo ciertas estructuras se unen para formar algo, en este caso es un tejido. Ahora bien, si ya dijimos que es un tejido, ¿de qué creen ustedes que estén constituidas, que esté constituido este tejido? Pues resulta, muchachos, que este tejido va a estar constituido por unas unidades más pequeñas, unas unidades estructurales denominadas células. La célula es un concepto, un tema un poquito más complejo que vamos a ver más adelante, pero por lo pronto les adelanto que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Es la unidad más pequeña que se va a encontrar, o la unidad básica que va a estructurar a los seres vivos. Entonces imagínense, este es un tejido de plantas que está estructurado por una célula. Y como dice aquí, la célula es la unidad fundamental que constituye a todos los seres vivos. Pero ¿ustedes creen que esta sea la unidad más pequeña que puedan encontrarse en los seres vivos? En este caso, una planta. Aquí les puse el ejemplo de un tejido de una planta, pero la célula también constituye los tejidos de un animal, pues de una persona, una bacteria, un hongo, etc. Pero ¿ustedes creen que una célula ya sea lo más pequeño que podemos encontrar? Pues resulta que no. Mucho más atrás de la célula tenemos una partícula, o bueno, tenemos una estructura que está representada muy comúnmente con esta imagen. Lo que ustedes están viendo aquí es una estructura, una representación de la estructura de un átomo. ¿Qué vendría siendo un átomo? El átomo viene siendo la unidad estructural de la materia. Ya decíamos que la célula es la unidad de los seres vivos, pero un átomo es una unidad mucho más pequeña y no solamente de los seres vivos, sino una unidad estructural de la materia, sea viva o sea no viva. ¿De qué está estructurado un átomo? Bueno, está estructurado principalmente por una parte central, denominado núcleo, en el cual se encuentran unas partículas denominadas protones y neutrones. Y alrededor de ese núcleo
están orbitando unas partículas denominadas electrones. Esto es lo que ustedes van a encontrar como una representación de un átomo. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo la unidad más pequeña o la unidad fundamental en que se divide toda la materia. Cualquier objeto, material que ustedes puedan imaginarse en el universo está constituido a nivel estructural más básico de estas partículas, átomos. Ahora, ¿qué pasaría si un átomo se junta con otro átomo o con varios átomos más? Tendremos una representación algo como esto. Cada circulito que ustedes ven aquí en esta imagen representaría un átomo. Si varios átomos se juntan, por ejemplo en este caso se juntaron 3, nos va a dar algo que conocemos como molécula. Una molécula vendría siendo la unión de 2 o más átomos. ¿Sí? Ustedes no sé si recuerdan por ahí la molécula del agua, es algo más o menos similar a esto. ¿Por qué se le llama molécula de agua? Porque es una sustancia que está compuesta por diferentes elementos. Ustedes recordarán la fórmula del agua es H2O. Quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno. Por ejemplo, estos círculos azules podrían representar un átomo de hidrógeno. Este es un átomo de hidrógeno y este es otro. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces tenemos que una molécula es un nivel estructural de la materia más complejo que el átomo. Porque si se fijan, aquí se juntaron, no tenemos solamente un átomo, sino tenemos 3 átomos que se unieron para formar una molécula. Entonces vamos a ir de lo más básico o menos complejo a lo más complejo. Tenemos que un átomo da, la unión de varios átomos da una molécula. ¿Y qué pasaría si varias moléculas se unieran? Pues nos darían una macromolécula. ¿Cuál sería la definición de una macromolécula? Sin tanta complicación, muchachos. Pues incluso ustedes se pueden ir entendiendo todos esos conceptos simplemente haciendo referencia a que cada nivel surge a partir de la unión de varios niveles anteriores. Por ejemplo, en este caso, una macromolécula es la unión de varias moléculas. Si yo junto varios átomos, nos da una molécula. Si yo junto varias moléculas, nos da una macromolécula. Si yo junto varias macromoléculas, ¿qué creen que nos da? Pues nos da una célula. Bueno, previamente nos puede dar un organelo, que es la parte de la célula, pero ya en un conjunto, pues nos va a dar una célula. Y ya si juntamos varias células, que decíamos es la unidad fundamental de los seres vivos, ¿qué nos va a dar? Pues un tejido. ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, pues aplicamos la misma metodología para definir macromolécula y molécula. Aquí la aplicamos para decir que un tejido es la agrupación de varias células de un mismo tipo. Pero hasta aquí se quedan ya los niveles estructurales de un ser vivo. No, pues resulta que no, apenas estamos como que en la parte más básica o estructural de un ser vivo. ¿Qué pasa si juntamos nosotros varios tejidos? Pues vamos a constituir lo que denominamos órganos. Órganos viene siendo la agrupación de varios tejidos para formar un material con una función específica. Aquí les voy a poner yo el caso de una planta. ¿Sí? La planta está constituida por varias partes, anatómicamente hablando, está constituida por un tallo, hojas, raíces y flor. Sin embargo, hablando específicamente de la flor, esta está constituida por diversos órganos. Por ejemplo, una flor, si ustedes arrancan una flor de una planta que esté cerca ahí de su casa, van a ver que en el interior va a tener una estructura similar a esto. Unos pequeños conductos que vendría siendo la parte masculina y denominada estambre, y una parte más gruesa, un conducto más grueso que viene siendo la parte femenina, que se llama pistilo. También tiene las estructuras muy coloridas, denominadas pétalos. Abajo de los pétalos tiene unas como pequeñas hojas denominadas sépalos. Todos esos nombres que yo les estoy mencionando aquí vendrían siendo órganos. ¿Y por qué son órganos? Bueno, porque están constituidos por un tejido en específico. Si se juntan un cierto tipo de células que me da un tejido, más adelante me va a dar un órgano. En este caso yo hablé de órganos de una planta, pero por ejemplo esto también puede aplicar para un animal o para un ser humano. Si varios tejidos se juntan, nos va a dar un órgano. En el caso del ser humano tenemos que pues nos puede dar el estómago, el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro, etc. Ahora, ¿qué pasa si juntamos varios órganos?
nos va a dar lo que conocemos como aparatos o sistemas. En este caso que yo les estoy presentando aquí, si juntamos varios órganos, nos va a dar el aparato reproductivo de la planta, que en este caso es la flor. Entonces nos puede dar aparatos o sistemas. También en el caso de un ser humano o un animal, si se juntan varios órganos, por ejemplo, si se junta el esófago con el estómago, con el intestino grueso, con el intestino delgado, la unión de todos esos órganos nos va a dar la formación de un aparato. ¿Cuál es ese aparato? Pues el aparato digestivo. Entonces, ¿qué pasa ahora si juntamos varios aparatos o sistemas? Pues nos va a dar ya un organismo completo. En este caso decíamos, tenemos el aparato reproductivo de la planta, que es la flor, pero ¿qué pasa si lo juntamos ese aparato con el aparato circulatorio de la planta, como lo es el tallo y la raíz? Pues nos va a dar ya esa conjunción de aparatos nos va a dar ya un organismo completo, que es esto. Nos va a dar la flor, las hojas, el tallo y la raíz. En el caso, otra vez, del ejemplo del ser humano, si nosotros juntamos el aparato digestivo con el aparato circulatorio, con todos los aparatos, sistemas conocidos en la anatomía humana, pues nos va a dar como resultado un organismo, que es una persona o un individuo. Ahora bien, ya partimos desde un átomo y llegamos hasta un organismo, que decíamos, este es el objeto de estudio de la biología, los seres vivos. Obviamente, a la biología le va a interesar cada uno de estos niveles de organización. Ahora bien, ¿ustedes creen que ya hasta aquí se termine la organización de los seres vivos? Pues resulta que no. Un organismo, una vez que lo podemos observar de una manera completa, podemos decir que ese individuo o ese organismo interactúa o convive con otros organismos, ya sea de su misma especie o de otras especies. Entonces, ¿cuál sería el siguiente nivel de organización que tenemos aquí? Bueno, que si se juntan varios organismos o varios individuos, nos va a generar una población. No se compliquen aquí en los conceptos, nada más, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo ustedes? Pues juntar, para definir un concepto, simplemente junten varios objetos o individuos del nivel anterior. En este caso, población la vamos a definir como la agrupación de individuos u organismos de la misma especie. Imagínense que esta es una planta, por ejemplo, de manzanilla. Si nosotros juntamos varias plantas de manzanilla, ustedes observan varias plantas en una región específica, van a tener que esa es una población. Eso también se puede aplicar incluso para cualquier animal o para cualquier ser vivo. Por ejemplo, el caso incluso en el caso de ustedes como estudiantes. Cuando nosotros queremos evaluarlos a ustedes, cuando se levantan ciertas estadísticas, los juntamos a ustedes por poblaciones de alumnos, ¿sí? Es decir, juntamos varios de ustedes como organismos o individuos y cada grupo representa una población. Pero esa población, cada uno de los elementos que conforman esa población van a ser individuos de la misma especie, ¿sí? Si no podemos decir que tenemos una población, si tenemos 3 plantas de manzanilla y dos árboles o 2 arbustos de mezquite. Eso no sería una población en su conjunto, porque estamos teniendo especies de diferente tipo. Tienen que ser, para que se le denomine población, tiene que ser agrupación de individuos de la misma especie. Pero posterior a esto existen más niveles. ¿Qué pasaría si juntamos varias poblaciones? Tendríamos lo que conocemos como comunidad. Y lo podemos definir como la agrupación de poblaciones de diferentes especies. Imagínense que esta es la manzanilla y si veíamos varias plantas de manzanilla era una población. Pero esas plantas de manzanillas habitan en un lugar donde aparte de convivir con manzanillas, con especies de manzanilla, conviven con otro tipo de flores, con otro tipo de árboles, con otro tipo de arbustos. Al convivir especies diferentes en un área determinada, a ese grupo de especies se les va a denominar comunidad. Como le dijimos, agrupación de poblaciones de diferentes especies. Hasta aquí estamos hablando solamente de agrupación de seres vivos, ya sea de la misma especie o ya sea de diferente especie. Pero en los niveles de organización también podemos incluir, además de los factores vivos, los factores no vivos, y esto nos hace llegar a otro nivel de organización, que viene siendo el ecosistema.
El ecosistema engloba la agrupación de esos seres vivos que decíamos aquí, que pueden ser diferentes especies, ya a nivel de comunidad, pueden ser plantas, animales, etcétera, pero además considera su medio físico, es decir, los factores no vivos. Considera todas las especies vivas más las especies no vivas o factores no vivos. Aquí tenemos el relieve, no sé, una montaña, que si existe un lago, un río, el tipo de suelo, las rocas, el viento, etcétera. Todo ese en conjunto de agrupación de seres vivos y factores físicos de un determinado lugar constituye un ecosistema, ¿sí? Y por último, tenemos como último nivel de organización de los seres vivos, tenemos la ecosfera, o bien en algunas otras referencias les pueden encontrar con el término de biosfera. ¿A qué hace referencia este término? Bueno, pues a la agrupación de todos los ecosistemas del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, si se fijan, los seres vivos están organizados de cierta manera, ¿sí? Empezando desde un átomo, pasando por molécula y célula, hasta llegar a un organismo, a una población, y llegar finalmente a una ecosfera, que este sería el nivel más alto o el nivel superior en el que se organizan los seres vivos. Si yo les preguntara cuál es el nivel más básico o inferior en el que se organizan los seres vivos, pues ustedes pueden poner el átomo. Y el nivel más complejo de organización de los seres vivos vendría siendo la ecosfera, ¿sí? Entonces, estos elementos que les menciono aquí vienen a constituir los diferentes niveles de organización de los seres vivos. Cada uno de estos que vimos o que está marcado aquí en azul es un nivel diferente. Aquí en este caso yo lo usé para específicamente para una planta, pero cualquier ser vivo que ustedes que puedan ubicar va a pasar por estos diferentes niveles de organización. Aquí puede ser, les digo, un animal, algún otro tipo de planta, un hongo, no sé, algunas de las especies que ya mencionamos en temas anteriores van a pasar por estos niveles de organización. Entonces, con esta explicación van a tratar de realizar la actividad eh, que les dejé explicada en la tarea de Classroom.